Hola, buenas tardes, profe. Hola, profe. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo vienen? Buen día. Buenas. Hola, buenas. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Alguien tiene Buenas. alguna duda? ¿Cómo vienen con los temas? ¿Pudieron practicar? ¿Todos vienen en línea con lo que vimos hasta ahora? Sí. Bueno, Por mi parte, sí, profe. Mi parte también. Tuve que mejor rever así. la clase última, pero pude. Mejor así. Bueno, ahí en el Blackboard van a encontrar el tema del día, los temas del día, mejor dicho. Vamos a empezar a ver tres temitas. Por un lado, vamos a ver algunos temitas más de memoria, cadena de caracteres y demás. Por otro, vamos a ver algo que ya nombramos, algo que comentamos. Vamos a ver más en detalle lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la detección de errores en el código y demás. Y por último, vamos a ver lo que es archivos. Archivos principalmente para poder detectar, o bueno, mejor dicho, va a ser nuestro primer framework, por decirlo de alguna manera, que vamos a empezar a trabajar. Y va a ser con lo que vamos a empezar a trabajar con IPC, comunicación entre procesos. Archivo va a ser para comunicar dos procesos, en este primer caso. Vamos a empezar a ver también después más adelante semáforos para darle sincronismo, pero la comunicación entre los dos procesos se va a realizar en una primera instancia por medio de archivos. ¿Cómo van a seguir las clases también para que ustedes se agenden y también tengan en cuenta y vayan? Principalmente ustedes tienen que entender que tienen que adaptarse y tienen que estar al día justamente para evitar inconvenientes o que se les junte todo. Lo que es esta clase, como ya les comenté los temas que vamos a ver hoy, la semana que viene vamos a ver principalmente la diferenciación, o va a ser ya a partir de la clase que viene, ya tenemos que empezar a trabajar con dos o más procesos. ¿Ok? A partir ya de la clase que viene vamos a trabajar con dos o más procesos. Y en la otra clase vamos a ver semáforos, como les comenté, para darle sincronismo a lo que es la comunicación entre los procesos que van a hacer esa comunicación por medio de los archivos. Después, la otra clase, es decir, las 6, vamos a hacer el examen preparcial. Es decir, que en la clase 5 ustedes ya tienen que practicar y hacer los ejercicios que les voy a dar. Para que en la clase 6 ya vengan preparados para rendir el examen simulacro. Y la clase 7 es ya el examen real, el parcial. ¿Ok? Así que por favor, no se atrasen. Bueno. Bueno, entonces, ¿alguna duda de lo que vimos hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Todo Entonces, el claro? primer parcial sería el 24 de abril. No tengo la fecha, pero pueden calcularlo en base a lo que les comenté. Esta es la clase 3, va a ser en la clase 7. La clase 6 es el examen preparcial y la clase 7 el examen real. ¿Ok? Hay un feriado, profe. Puede Y ser entonces, el vamos a 17, ver. no sé si Semana Santa, ¿se toma el jueves feriado o jueves santo o no? Sí, el jueves Ok. santo se toma, con lo cual, si tenemos ese día,
probablemente se extienda una semana más. Vamos a ver, ya lo veremos en la clase seguramente que viene. Bueno, Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿qué tal? Yo la clase pasada no pude estar por trabajo, pero le quería consultar, estuve viendo la clase grabada no me había quedado claro cuando es en el archivo global, global.h, global.c, si ahí es donde van cuando dice que va la- las variables, que si van en forma de macro, o sea, con defines, o No, define define sí, por siempre van ejemplo, en 314 o define como que. siempre van en def.h o define.h, el archivo def.h Bien, o define.h, ahí van todos los define. Después vas a tener lo que es el archivo global.c y global.h para la declaración de las variables globales en global.c y en global.h, y en global.h se pueden colocar lo que es la declaración de estructuras, pero no van, en verdad viene a ser, puede ser que utilicen la declaración de la estructura en sí como la variable de la estructura, dependiendo qué es lo que vayan a utilizar, ¿se entiende? Si va a ser global, la van a poner en global.c y van a declarar también la variable de esa estructura. Y si no, solo van a poner la declaración de la estructura y después la variable la declaran en otro lado. ¿Se entiende? claro, pero ¿tiene algún ejemplo de una variable global que podríamos usar? O sea, puede ser, por ejemplo, un Yo creo que lo int, dimos. con tal de que sea global. Yo creo que lo dimos la semana pasada. No estaba, por eso pregunto. Pero bueno, sí, vas a utilizar justamente en esta materia, lo vas a utilizar principalmente en las clases más adelante, cuando empecemos a trabajar con threads y quizás antes. Pero a ver, eso es cuando vos necesitas una variable que se utiliza en más de un archivo. ¿Se entiende? Si no tiene esa necesidad, no la vas a poner global. ¿Ok? Sí, por- Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna duda? Bueno. Entonces, empezamos rápidamente con lo que es manejo de errores. A ver, manejo de errores, algo creo que ya mencionamos, pero lo vamos a recordar y vamos a verlo en detalle, principalmente porque ustedes tienen que estar bien duchos en este tema. No tienen que titubear en esto, principalmente a la hora de rendir un examen. ¿Ok? Es bastante fuerte esto. Los errores en tiempo de compilación son errores que impiden que el programa se ejecute. Cuando se compila el código para ejecutar un programa, el código se transforma en un lenguaje binario que entiende el equipo. Si el compilador detecta código que no entiende, se produce un error en tiempo de compilación. La mayoría de estos errores se cometen al escribir el código. Por ejemplo, puede escribir erróneamente una palabra clave u omitir alguna puntuación necesaria. A ver, lo más común, olvidarse un punto y coma, acá vemos. En este caso, no se colocó el tipo de variable. En este caso, se colocó mal el include. Ahora bien, hay algunos de estos errores en tiempo de compilación que a veces puede llegar a ser que no lo tome correctamente o que sin darse cuenta, el compilador a veces puede llegar a fallar. No vamos ahora a detenernos mucho en esto. El que ya cursó lenguajes autómatas infinitos y el que no, va a comprender un poco más acerca de cómo es un compilador, pero bueno, en general el compilador debería recorrer toda la línea de código. Lo que pasa es que a veces puede llegar a no ser el mejor de los compiladores. Bueno, en general en C debería funcionar y funciona siempre el compilador. Pero pasa mucho que a veces los compiladores no funcionan lo mejor que deberían. Ahora bien, independientemente de esto, si yo tengo un error,
por ejemplo, de una llave mal cerrada o de un punto y coma que está mal colocado, eso a veces me puede ser bastante tedioso. Por ejemplo, que me tire la línea de compilación con el error y es más fácil de detectar. Pero puede que no, puede que de nuevo es una llave que está mal cerrada y no me va a tirar la línea en la cual me falta esa llave. Si es claramente o porque el código hace que se pueda ver justo esa línea, sí, pero a veces no pasa eso. Y esos errores, principalmente cuando se tienen muchísimas líneas de código y principalmente cuando no está modularizado justamente, no seguimos los lineamientos que generalmente debemos seguir, el hecho de utilizar framework, el hecho de modularizar y demás, más se complica todavía ese tipo de situaciones. Y ahí tenemos otro porqué, la necesidad de modularizar, de realizar frameworks y demás. Ahora bien, también es importante saber que esto pasa en todos los lenguajes de programación. No es únicamente en C. Entonces, muchos de los temas que estamos viendo, que vamos a ver, van a pasar, pasan y van a pasar en todos los lenguajes. ¿Ok? Esto es para tenerlo en cuenta para todos los casos. En algunos casos va a ser muy parecido a C y en otros va a ser parecido, va a ser un poco distinto, pero siguiendo mucha lógica similar. Principalmente cuando hablamos de errores en tiempo de ejecución. Los errores en tiempo de ejecución son los que se producen durante la ejecución del proceso. Son los más difíciles de encontrar, no son detectados por el compilador, ya que son errores de lógica, no de sintaxis. Aunque al compilar un programa no dé errores, el programa puede funcionar incorrectamente y dar errores durante su ejecución. Encontrar la causa que lo provoca es en ocasiones complicado y tedioso. Algunos editores de código traen un depurador, pero la mejor manera es ir comentando el código con comentario de bloque, por ejemplo, para ir descartando sectores del código que estén provocando el error y así poder encontrar la línea que da el error. Este tipo de errores se evita con la práctica. Ahora bien, hay que tener en cuenta un tema muy importante. Ya lo dije también. C es un lenguaje estructurado, con lo cual más simple debería ser poder encontrar el error, por lo menos hasta antes que estemos viendo threads, por ejemplo, para encontrar el error, dado que justamente es estructurado. Cuando veamos threads se puede llegar a complicar un poco, es una realidad, porque vamos a, sí, quizás manejar ya más parte, pero dentro del mismo thread, también, dentro del mismo thread, también va a estar estructurado. ¿Se entiende? Entonces, por favor, todos deberían de estar o tener práctica con este tema. No debería ser algo que les genere complicaciones poder encontrar un error o poder solucionarlo. Muy difícilmente haya errores que no se comprendan, ya sea por el tipo de lectura, de explicación del error y demás. A ver, dentro de los errores en tiempo de ejecución, a ver, podemos ver lo que es un error de división por cero. Esto el compilador no me va a tirar el error, pero en la ejecución sí. Lo mismo pasa acá, que se fue vector fuera de rango. Tenemos que el define es 10. ¿Ok? Entonces tenemos un vector de 10 posiciones, pero lo estoy recorriendo 12 veces. Eso me genera un overflow. Bueno, y otros casos con generalmente los más normales, segmentation fault, por ejemplo. Cuando no están limpias las variables, cuando no se dimensiona correctamente una memoria, por ejemplo, dinámica, cuando tengo, bueno, acá hay un montón de los errores que pueden llegar a aparecer.
independientemente del error en sí, generalmente son por algún tipo de algo que ya saben y que se les está escapando. Entonces, vuelvo a repetir, no es únicamente, el tema en sí es sencillo, hay que ir comentando el código para ver hasta dónde pasó, hasta dónde llegó hasta tal lado, bueno, ya sabes que lo que sigue es el problema. En esto tienen que estar, vuelvo a repetirlo, duchos, no tienen que tener ningún tipo de complicación para poder solucionarlo. Y tiene que ser algo rápido y sencillo, tiene que estar ya, tiene que salir automáticamente. ¿Ok? Los que todavía no estén familiarizados o tengan una práctica rápida, por favor, métanle. Bueno, vamos al siguiente tema. ¿Alguna duda de esto? ¿Ninguna? Todos. ¿Está claro? Un tema que también vuelvo a repetir. Siempre tienen que compilar /*. Los que trabajen con Mac, que le va a permitir y le va a compilar con //, también con /*. ¿Ok? Bueno. Por favor, también recuerden, todos los que no están con la cámara, pongan la cámara, tienen que tener todo en la cámara. Con respecto a lo que también les dije, todos tienen que tener foto de perfil. Todos tienen que tener la foto del perfil en el Blackboard. ¿Ok? Esto ya se había dicho. Veo que algunos se están sumando ahora. Bueno, los que se están sumando y no lo habían escuchado, se los repito. Todos tienen que tener la foto del Blackboard. A medida que pasen las clases y no lo actualicen o no van a poder sumarse a la materia, los voy a dar de baja o no van a poder rendir tampoco el examen. ¿Ok? ¿Está claro? Esto, por favor, ya para la semana que viene ya todos tienen que tenerlo solucionado. ¿Está claro? Está claro. Bueno, Lo por profe, puede favor. ser que no se le esté mostrando a usted, o sea, le puedo avisar a las personas que no se les ve la imagen. Sí. Tomás Canzoniero, no sé si está, no lo vi, pero bueno. Sí. Abigail, bueno, por favor subí tu foto del Blackboard. Esto es mandatorio y esto lo pide la Universidad de Palermo y a mí me lo piden que justamente cumpla con este protocolo. Ustedes tienen que realizarlo. A ver, uno no se quiere poner en estricto, son grandes, chicos. Con que se lo esté diciendo ya lo tienen que hacer. ¿Entienden? La verdad que yo tener que ponerme en estricto y sacarlo de la materia, y me parece innecesario. Abigail, Dayan, Yana, Tamar, como también el tema de la cámara. Ayer intenté subirla y no me dejaba porque decía que era pesada la foto. Voy a intentar de nuevo. Bueno, No sé cómo. sacale, sos informática, reducí la foto, es bastante sencillo sacarle. Y No si, sé por qué no me la aceptaba, pero voy a volver a probar. bueno, si necesitas bajarle la calidad a la imagen, deberías de saber hacerlo. Si no sabes, averigualo, googlealo o lo subís en cualquier sitio online para eso y te la devuelve directamente con menos calidad y la subís. Lo mismo Yana, Tamar, lo mismo también, vuelvo a repetir, la parte de que tienen que estar con cámara. Todas las clases son grabadas, yo después tengo que rendir explicaciones, vuelvo a repetir, no tengo ganas de sacarlo de la materia porque no están cumpliendo con las normativas. Yana, Tamar, Elueni, Nazareno López, Giovanni Miguelson. ¿Qué pasa? Profesor, ¿qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Estás Estoy escuchando la materia? estoy escuchando y estoy con cámara. No tenés foto en el Blackboard. Ah, listo, lo acabo de poner. Nunca lo hice. Ok. Tomás Schroeder también. Matías Vilariño. Tadeo Penco. Y nadie más. Bueno, esos que nombré, todos tienen que tener la foto en el Blackboard que no la tienen.
¿Ok? Vuelvo a repetir, esto es mandatorio. Y independientemente de que a veces directamente los saque de la clase o no, lo que es seguro es que si no tienen la foto, en el parcial no lo van a poder rendir. Eso seguro va a pasar. ¿Ok? Así que no lleguen a esa instancia. Después, el tema de la cámara, vuelvo a repetirlo, también es mandatorio. ¿Ok? Sí. Así que todo lo que no tengan, Abigail, Dayan, no sé, de los que no tienen, demás, también, por favor. ¿Ok? Una pregunta, Sí. profesor. ¿Hace falta también en el Zoom tener fotos? No, en el Zoom no. Listo, gracias. Bueno. Bueno, seguimos a el próximo tema. Cadenas de texto. A ver, ya vimos muy por arriba un poco de código de manejo de cadena de caracteres. Cadena de texto en lenguaje C. Para trabajar en cadenas de texto en el lenguaje C es necesario invocar la librería al comienzo del código con la directiva include. String.h. Una cadena de texto o string está conformada por varios caracteres contiguos. Por lo tanto, para utilizar una cadena de texto se declara un vector del tipo de dato char que representa varios caracteres contiguos, uno al lado del otro. Cadena 100. Generalmente, como ya vimos, debería ser 100 más 1 para que sea más claro. Pero bueno, ponemos 100. Observación, la longitud de la variable cadena es de 99 caracteres. Alguien me preguntó por qué el último. Bueno, al introducirse el carácter de fin de cadena /0 da un total de 100 caracteres. El último carácter siempre debe ser /0, 0x00. La variable cadena puede contener una frase de hasta 99 caracteres en este caso. Y siempre se calcula un carácter adicional que presenta o representará el fin o terminación de la cadena. ¿Ok? Bueno, varios funciones en la cual se manejen con lo que es cadena de caracteres van a detectar la finalización de la cadena con 0x00 o /0. Ahora bien, quizás no es la finalización. Quizás en el byte 50, en este caso, tengo un 0x00. Ahora, lo que es seguro es que varias funciones me van a devolver quizás solo hasta este byte. Ahora, quizás estoy pasando una trama que tiene un 0x00. No está mal. Pero al utilizar la función tengo que saberlo, que hay algunas funciones que lo detectan. Ahora vamos a ver un par. Asignación de valores de una cadena de texto. La asignación de valores es una variable en lenguaje C por medio del signo igual. En el caso de una cadena de texto, esta forma de asignación no se utiliza, puede provocar un error. Existen varios métodos para asignar. ¿Cuáles son? Por teclado, con scanf, ya lo deben saber utilizar. Cadena, ¿ok? Es /s porque es una cadena de caracteres. Si fuera scanf D y me lo guardaría en un entero. Con el comando string copy es de recopy. Siempre copia de derecha a izquierda. Cadena la variable, lo que le voy a pasar de la derecha. Acá estamos viendo que es un string entre entre comillas, dobles. Pero podría ser otra variable. Con el comando sprintf, que en general se utiliza para darle formato, la f de formato acá, lo mismo, el valor y hacia la izquierda. En general ese printf lo vamos a utilizar para otra cosa, que lo vamos a ver ahora a continuación. Bueno, acá tenemos el ejemplo de una variable copiada a la otra variable. Y acá tenemos ese printf utilizado realmente como se suele utilizar, por %s, porque es una cadena de caracteres. Si fuera un entero sería por %d. Y puedo manejarlo con varios. Acá tenemos el caso del entero o decimal. No vamos a utilizar, y nadie puede ni debe utilizar en esta materia, float ni double. ¿Está claro? Con lo cual esto olvídenlo. Atoy ya saben, ya lo trabajaron para transformar de cadena de caracteres a entero. strcompare para comparar
dos cadenas de caracteres, ya sea acá son dos variables o puede ser una variable y texto. Si es igual a 0 es que es igual, si es distinto es que es distinto, que son distintos. Si es distinto de 0 son distintas las cadenas de caracteres. Con el comando string cat para concatenar, que en general no lo van a utilizar, pero lo pueden usar. Acá tenemos los otros ejemplos que le comenté. Puede haber la cantidad de porcentual S, porcentual D que quieran. En este caso, las concatenaciones, tenemos una concatenación de un entero, un espacio y una cadena de caracteres. ¿Ok? Bueno, y acá tenemos dos enteros, por ejemplo. Y acá tenemos otros ejemplos. strlen me devuelve la longitud que tiene esa cadena, pero con una salvedad muy importante. Lo va a hacer hasta que detecte un 0x00. Es decir, si yo tengo que tiene, no sé, la cadena es como vimos de 99 bytes más 1, que es el final. Pero en el byte 50 tiene un 0x00, este strlen me da a devolver un entero con un valor de 49. Porque detecta el 50 que es un 0x00. Distinto es el caso del sizeof, que me devuelve el tamaño de cadena real de la declaración. Si yo puse 99 más 1, me va a devolver 100. ¿Ok? Bueno. Acá hay un ejemplo y demás. Pero, independientemente de todo esto que vimos, nosotros vamos a tratar de manejar otra cosa. Bueno. En general, además de lo que vimos, hay muchas funciones en C, y principalmente en C de Linux, que se toman atribuciones que no se deberían tomar. O bueno, algunas funciones son así. El problema es no saberlo. Y esto pasa en todos los lenguajes, no pasa únicamente en C. Pasa en todos los lenguajes. Y quizás no es lo que quiero que suceda. strcopy, como vimos, copia de una variable a otra variable o de un texto a otra variable. Pero limpia la variable. Siempre primero la limpia. Con lo cual me elimina todo lo que tiene la variable. Y quizás yo no quiero eso. Hay muchas veces, quizás a muchos no les pasó nunca, pero esto pasa de nuevo en todos los lenguajes, de bajo nivel como de alto nivel. Quizás ninguno tuvo un proyecto, quizás sí, en el cual tuvo que manejar datos en una variable y le pasó que le limpie esa variable y quizás no querían limpiarla. Entonces van a tener que trabajar de otra manera o van a tener que tomarse otros recaudos. Lo mismo pasa en C y pasa de manera fuerte. Entonces, lo ideal sería que trabajen con otro tipo de funciones. ¿Está mal que utilicen esa? No, no está mal, pero vuelvo a repetir, siempre se tienen que tomar determinados recaudos. A ver. Si yo tengo o quiero copiar, además porque la necesidad del código me lo pide, o del proyecto, o del examen o lo que fuese, si yo tengo que modificar, por ejemplo, un valor en un determinado byte, voy a utilizar memcopy. ¿Qué es lo que hago con memcopy? Por ejemplo, vamos a ver, le voy a poner que el byte 4. A partir del byte 4 le quiero poner tipo. Memcopy copia
le pasa la dirección a partir de la cual quiere escribir, los bytes que le quiero poner, puede ser así como puedo poner 0x, no sé, 44. Podría pasárselo en hexa o se lo puedo pasar directamente de este modo. Por ejemplo, podría poner también de este modo. .44. Bueno, hay varias maneras. En general acá solo van a ver lo que es únicamente en ASCII. Van a copiar 4 bytes. Entonces ponen también la cantidad. Si yo tengo este recopy, vamos a usar la misma variable. Imaginemos que le puse hola mundo. Pero después del hola quiero ponerle Pipo. Ahora bien, la variable acá me la está limpiando el strcopy. Ustedes siempre, pero siempre, tienen que limpiar las variables con memset. Siempre. Las cadenas de caracteres. ¿Ok? Utilizan sizeof directamente para que le devuelva el tamaño real de esa variable. Más automatizado. La limpian, la escriben y después vuelven a escribir. Vamos a ver qué pasa, qué me devuelve. Bueno, me puso hola Pipo acá. Pero ¿qué pasa? Esto era mundo. Como vemos, sigue sucia con una letra al final. A ver, me escribió bien y pude manejar una determinada cantidad de bytes, la cantidad de bytes que yo quería y el valor que yo quería. Pero al no limpiarla, me va a pasar eso. Entonces, y ya se los digo porque va a pasar y en esta materia lo van a tener que utilizar. Tanto, si quieren limpiar o no quieren limpiar una variable, utilizan strcopy y la limpia automáticamente, como el caso inverso en el cual quieren escribir sobre una determinada variable y no la están limpiando automáticamente, luego van a tener que colocar de nuevo, que siempre que sea necesario, memset. Bueno. ¿Ok? Acá me tiro del hola mundo y después limpié todo. ¿Qué sucedió ahora? ¿Qué problema tuve? ¿Por qué DIN2 no me muestra nada? ¿Por qué DIN2 no me está mostrando nada? Por esto de que Vamos. te limpiaba la cadena. La limpié, pero después la escribí. La limpié acá y después escribí. ¿Qué pasó? Vamos. Ya lo vimos recién.
Está intentando escribir a partir de una posición que no, ya no existe. No. Acabo de mencionarlo. ¿Alguien más? Vamos, piensen. ¿Tiene que ver con el carácter de salida? Exactamente. ¿Qué dije? Hay muchas funciones que detectan o leen o utilizan hasta encontrar un 0x00. Yo escribí a partir de la posición 5, Pipo, pero de la 0 a la 4 tiene 0x00. ¿Está claro? Entonces, nunca avanza porque detecta que ya está vacía desde el comienzo. ¿Se entiende? Sí, sí. Si yo pongo, no sé, z de 0. Recuerden que así solo guardo un byte, nada más. Ahora sí. ¿Por qué? Porque los primeros 4 bytes ahora tienen algo. Y los otros también. Printf también me hace eso. ¿Se entiende? Ahora, tengo hola mundo, que me siguió teniendo o que está sucio ese pedazo. Hay que entender una cosa. O tienen que tener en cuenta algo. Siempre, pero siempre me van a tener que mandar el memset antes de utilizar la variable. Siempre. ¿Está claro? En esta materia van a trabajar mucho, principalmente cuando empecemos con cola de mensajes. En otros casos también, pero principalmente en cola de mensajes. Se va a trabajar mandando un mensaje dentro del while y recibiendo. Y van a escribir. Van a hacer un memcopy o un strcopy de lo que reciban en el mensaje. Acá van a tener la variable, acá van a tener el mensaje, y acá van a tener strlen del mensaje, por ejemplo. Esto lo van a utilizar muchísimo. Y el que no le ponga memset previo a esto, probablemente va a desaprobar. ¿Por qué? Porque pueden pasar varias cosas. La más importante de todas es que puede que en su entorno estar el sector de memoria limpio y en el mío no. ¿Se entiende? Imaginen que pase eso. A ustedes les funcionó. Cuando pasa, lo compilo a mi máquina y ese sector de memoria no está sucio, no me funciona, está desaprobado. ¿Se entiende? Entonces, recuerden esto porque lo van a utilizar. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Yes. Sí, profe. Sí. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, va a haber otros casos así. Por favor, todo este tipo de cosas vuelvo a repetirles, tiene que estar bien claro y tienen que hacerlo bien, no tienen que tener ningún tipo de inconveniente, tienen que sacarlo rápidamente. ¿Ok? Bueno, continuamos. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Nadie? No. Bueno, entonces nos vamos a meter en
el tema del día más importante, que es archivos. A partir de esta clase, como les dije, vamos a empezar a trabajar con archivos. Los archivos van a ser el primer recurso que vamos a trabajar para el uso de IPC, comunicación entre procesos. El archivo va a estar en el disco rígido, en el disco duro. ¿Ok? Ustedes tienen lo que es la memoria dinámica como la memoria estática, lo que es la memoria de disco y demás. Vamos a trabajar con memoria compartida también en la segunda parte de la materia, que eso va a ser directamente la memoria RAM. En este caso, vamos a trabajar con la memoria no volátil. ¿Ok? Bueno. Archivo secuencial esencial. Al finalizar un programa, los datos almacenados en variables se pierden. Si se requiere que esos datos se conserven en forma permanente, es necesario guardarlos en archivos. Los archivos se grabarán en algún dispositivo de almacenamiento. En C es posible crear, actualizar y procesar archivos de datos. El lenguaje C ve a los archivos como un flujo secuencial de bytes. Si el contenido del archivo es un conjunto de valores ASCII imprimibles separado por salto de línea, entonces tenemos un archivo de texto. Si en cambio el archivo contiene bytes con cualquier valor del intervalo, entonces es un archivo binario y su estructura interna depende de cada archivo en particular. Se provee funciones que facilitan el tratamiento de ambos tipos de archivos. En este módulo solo vamos a trabajar con archivos secuenciales de texto. En esta materia, vuelvo a repetir, como ahí dice el texto, vamos a trabajar con únicamente archivos secuenciales de texto. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Por qué? Uno podría trabajar con archivos binarios, con todo lo bueno que me podría llegar a significar, si es que lo necesitaría. En esta materia no lo vamos a necesitar. Uno podría guardar una estructura, por ejemplo, una estructura en un archivo, tal como está la estructura, pasarle la estructura al archivo y luego levantarla. Eso hace que sea ultra flexible y muy, pero muy interesante manejar. Acá no lo vamos a hacer porque los ejercicios que vamos a hacer no lo requieren, pero sépanlo porque es bastante interesante. De hecho, para todo tipo de significados, tanto para lo que es guardar información, pero como para un montón de usos, ya sea de comprimir archivos, ya sea de realizar hacking, ya sea de hacer un montón de cosas con los archivos en C. Pero bueno, vuelvo a repetir, en esta materia vamos a trabajar con archivos de texto. Estructura file. Antes de que un archivo pueda ser leído o modificado, debe abrirse. Para eso existe la función fopen. Tenemos file, fopen, esta es la función en sí, en la cual se le pasa el nombre del archivo y el modo en que va a ser abierto. Dicha función toma un nombre real de archivo, una cadena de texto con la ubicación y el nombre del archivo. Efectúa la negociación correspondiente con el sistema operativo y retorna un puntero a una estructura que contiene la información necesaria para manejar dicho archivo. Permite almacenar información de la conexión entre el archivo físico y el programa, por lo que podemos denominarlo el archivo lógico. Entre otras cosas, contiene la ubicación de buffer, la posición del carácter actual en el buffer, un indicador que muestra si el archivo está siendo escrito o leído y si ha alcanzado el fin del archivo. La estructura depende, o sea, vamos a poder hacer o tener en cuenta todas estas operaciones. La estructura depende del sistema operativo y se puede ver la estructura tipo file en la librería de stdio.h, input-output, recuerden. Ahora bien, hay un montón de otras funciones. Hay muchas otras funciones que se utilizan para archivos. ¿Las pueden utilizar? Sí, tranquilamente pueden. Ahora bien, acá vamos a ver las principales. Si ustedes quieren utilizar otras, no va a haber problema.
pero cada uno hágalo teniendo en cuenta o sabiendo qué es lo que está haciendo. Aún así, vamos a ver en detalle hoy, como dije, esto lo vamos a manejar por medio del framework. Bueno, a ver. Acá tenemos el ejemplo file puntero fp. Vamos a hacer el fopen que me devuelve el puntero, es el índice donde va a estar ese archivo. Le paso el nombre que quiero, con la ubicación en general, y el modo. La variable fp es un puntero a file. Al efectuar fopen con el nombre de un archivo en particular y para un determinado modo, W para escritura, en este caso, retorna un puntero a una estructura de tipo file que se almacena en fp. A partir de entonces, todo lo que haya que hacer sobre el archivo se hará a través de dicha variable. Si hago un leer archivo, un read, un write o lo que fuese, o acá en este caso un fclose, le vamos a estar pasando el puntero. Los modos de apertura de un archivo son los siguientes. Write W no debe existir. Si existe, elimino el archivo. Ojo con eso. Read, lee, tiene que existir, si no me da error. Lo puedo utilizar también para saber si existe o no el archivo. La A de append escribe al final, si no existe lo crea vacío. W más se utiliza igual que W. R de read más, en este caso cambia lectura y escritura. Si no existe se crea vacío. Ojo con eso porque es distinto cuando no tiene el plus. Y el A de append plus también, lectura y escritura al final, si no existe se crea vacío. En el otro caso no lo crea. ¿Ok? Bueno. Si hay un error, fopen retorna un puntero nulo, así que es conveniente siempre validar si el puntero obtenido es nulo. En este caso está haciendo todo en una línea. En C en general, por más que en Linux y en muchas de las versiones de Mac no tira error, no es o no se deben hacer asignaciones dentro de un comparador. En este caso la está haciendo, pero está mal. No deberían de hacerlo. Con lo cual, primero pueden hacer esto y después preguntan si ese FP es nulo. ¿Está mal que hagan esto? ¿Voy a poner mal? No. Se lo estoy comentando nada más y muchas veces existe algún problema, alguien que tenga algún entorno en el que ustedes tienen no va a tirar error. Pero si tienen alguno particular, puede que les tire. Lectura y grabación de datos en un archivo. La biblioteca estándar en C provee funciones que facilitan la operación sobre archivo de texto. Así, para la lectura de caracteres de un archivo, tenemos la función fscanf. Esta función se usa para obtener valores con un determinado formato. Dichos valores se obtienen del archivo y se almacenan en los argumentos. Fscanf y tenemos que también le pasamos el puntero, después el formato y demás. Ojo, vuelvo a repetir. En este caso lo estamos manejando acá así. ¿Está bien? Ni. Podés utilizar esta función como podés utilizar otra. Esto me va a devolver de este modo. Pero uno puede leer directamente con read, puede escribir con write. O sea, existen fread, fwrite también. Puede utilizar fput. Hay un montón de funciones que pueden utilizar. Algunas leen por línea, otras leen por bytes. Lo que es seguro es que ustedes tienen que saber qué es lo que están haciendo. La función fprintf se usa para escribir en un archivo en un determinado formato, como veníamos utilizando. Printf y en este caso fprintf. La verdad nunca probé, pero si printf no funciona el 0x00, habría que ver si funciona con fprintf. La verdad nunca lo probé. Pero bueno, volvemos también, de nuevo lo mismo. Esta es la función que estamos viendo acá en la materia, en este ejemplo. ¿Pueden utilizar otra? Sí, obviamente. Lo que no puede pasar es que no utilicen o no respeten las cosas que digo que sí tienen que hacer, como por ejemplo utilizar el framework, que ahora lo vamos a ver. Control de errores. En el manejo de archivos es muy importante controlar los errores que podrían suceder. Por ejemplo, querer efectuar una lectura más allá del fin de archivo o querer escribir en un archivo abierto solo para lectura. Dan errores que deben controlarse. Para ello contamos con la siguiente función.
int f_end of file va a leer hasta que encuentre el final del archivo. La función indica si ha llegado al final del archivo. Retorna un valor distinto de 0 si se alcanzó fin de archivo, 0 en caso contrario. ¿Ok? Bueno, acá tenemos un ejemplo de el uso, pero está todo en el mismo código, cosa que dije que está mal. Tenemos que tener esto modularizado y utilizando el framework. Lo que está haciendo acá adentro es levantar por teclado el nombre, el sueldo, el legajo y lo guarda por medio de fprintf. ¿Ok? Bueno. Después lo recorre. Hace fscanf de acuerdo al orden que lo guardé en fprintf y lo estoy haciendo con el mismo orden levantándolo. Si le doy otro orden no va a funcionar. Por eso también repito, ojo con las funciones que utilizan. ¿Ok? Ustedes tienen en el Blackboard otro archivo también, que es el código en sí. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Bueno. A partir de esta clase, ya tienen todos que tenerlo, lo vamos a hacer ahora. Van a crear, para empezar, el primer framework, dependientemente de lo que hablamos de funciones.c y funciones.h. Vamos a tener archivos .c y archivos.h. En archivo.c vamos a crear, vamos a hacer el include necesario, como siempre, y demás. Y vamos a crear 4 funciones mínimamente. Pueden tener más funciones, pero mínimamente estas 4. Van a tener una que va a ser abrir archivo, a la que le van a pasar. Ustedes después ven qué es lo que cada uno quiere pasarle. Le podrían pasar el nombre del archivo, el modo, demás. Bueno, ustedes después lo ven. Van a hacer el fopen acá y van a devolver un valor. True or false pueden devolver si lo abrió correctamente o si no lo abrió correctamente. Si es que lo tienen declarado, true or false lo tienen que tener declarado en defined. Si no lo tienen declarado, bueno, devuelven 0 o 1, qué sé yo, lo que ustedes cada uno quiere manejar. Van a tener otra función, leer archivo. ¿Le van a pasar seguramente el puntero? No. Ojo con esto. Pueden devolver, si quieren, la cadena de caracteres. Pueden devolver si lo pudo leer o no lo pudo leer porque ya no tenía más nada dentro y devolver por referencia. Pueden manejarlo como ustedes quieran. Ahora lo que es seguro es que acá adentro van a tener que tener la función que hablamos y vimos hasta ahora. Pueden tener el fscanf, pueden tener un fread, pueden haber varias. Ustedes chumean y ven cuál utilizan. Ahora vamos a ver un par de temas más importantes para que tengan en cuenta. Escribir archivo. Pueden pasarle la variable que quieren escribir, el valor, lo que fuese que quieren meter dentro del archivo. Acá pueden poner fput, acá pueden utilizar write o directamente lo que estamos viendo en la clase con fprintf. ¿Por qué no se le pasa el archivo en sí? Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Dame un segundo, lo último. Cerrar archivo en el que van a hacer el close. Acá van a tener el fclose y van a pasar el puntero. Bueno. Como es un framework y como vimos ya en la materia, ¿qué otro include vamos a hacer? Vamos a hacer include de archivos.h.
¿Ok? Y dentro de archivo.h vamos a copiar o vamos, bueno, a declarar las funciones que van a ser utilizadas por otros archivos. Que no lo recuerda. If ndef archivos and if. ¿Está claro? Y acá vamos a poner que in abrir archivo. In leer archivo. In escribir archivo. In cerrar archivo. El que no tenga esto, el que no use esto de este modo, está mal, está desaprobado. ¿Ok? Siempre se usa el framework, siempre se usa la modularización y son lo que nosotros utilizamos. Ahora bien, como bien preguntó alguien, dijo, che, pará, pero vos tenés el fopen, ¿por qué no estás usando el puntero? Por ejemplo, file, fp, tendría acá. Si yo tengo esto, tengo que hacer el fp igual fopen. Por ejemplo, en verdad el modo tendría que pasar acá también. Esto debería ser del modo. Bueno, modo, perdón. Bueno, si yo hago esto después cuando tengo que hacer, por ejemplo, un scanf y le tengo que pasar fp, no podría, ¿verdad? No puedo, ¿verdad? Si yo se lo tendría que pasar por acá, ¿estaría bien? Pero si lo por parámetro, no es local. Se lo paso por acá. Ojo, es puntero. Lo más probable es que tendría que pasar puntero, puntero. ¿Ok? ¿Está bien hacer esto? Sí. Pero mejor estaría lo siguiente. Hacer directamente que sea una variable global de archivo. ¿Por qué? Porque lo van a estar utilizando durante todo este archivo. ¿Se entiende? Ahí es cuando entonces se usa en global.c. No. Esto es global de archivo, no es global del proyecto o programa. Este FP lo va a ver solo este. Solo se va a ver acá el FP. ¿Se entiende? Vos lo que decís debería, para ser global, y no debería estar acá, si fuera global tendría que estar en global, le debería de poner, si fuera así, pero de nuevo, no tiene sentido porque no lo vas a utilizar afuera. Se va a utilizar únicamente en ese archivo. Tenés que poner extern, file, fp. ¿Ok? Pero esto no va a suceder. Y primero que no está en global. Segundo que no va a ser necesario porque va a ser solo utilizado ese file, va a ser utilizado solo en archivo.c. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, sí. Pero, profe, Ahora en ese bien, caso no solamente vamos a poder trabajar con un solo archivo al mismo tiempo. bueno, entonces, eso va a ser únicamente con un archivo y generalmente con un archivo debería bastar. Pero bueno, imaginemos que dice, che, no, tenemos que trabajar con 2 archivos. Bueno, ¿qué opciones tienen? Pueden poner fp2,
Ojo, no está mal lo que dije, que le pasen el parámetro tampoco, ¿ah? No está mal. Si ponen FP2 y dicen, che, bueno, voy a trabajar con 2 archivos y no se lo pasan por parámetro, bueno, acá hay que tener en cuenta algo. Los que ya cursaron diseño de sistemas y ya cursaron, por ejemplo, paradigma de programación, patrones de diseño, ¿vieron alguno? Sí, sí. Bueno, habrán visto, por ejemplo, lo que es el uso de uno de los patrones en el cual se podría, en vez de utilizar muchos if, hacer varias clases. ¿Lo conocen ese patrón? No me acuerdo el nombre, pero hay dos. Está el state por un lado y el otro no me sale el nombre. Bueno, strategy. ¿Ok? Es strategy. Bueno. Entonces, no hay algo en eso que esté bien o no, sino es que en algunas cositas va a ser más adecuado. Lo que estoy seguro que volvemos siempre a lo mismo. El sentido común es el menos común de los sentidos, dicen. Pero si somos informáticos, en general todos deberíamos tener el mismo sentido. Hay que ver qué es lo que te pide el ejercicio, el proyecto, o lo que tengas que hacer para tu laburo, o lo que sea, y ver cuál es la mejor solución. Lo que es seguro es que siempre la modularización y los frameworks siempre van a estar por encima de todo. ¿Está claro? Entonces, vuelvo a repetir, ustedes verán de qué manera lo realizan y cuál es lo más condecoroso. ¿Ok? Les tengo otra Cuando van al pregunta main, sí, decime. que ahora que lo veo me di cuenta que no me había quedado claro. Cuando veo en archivo.h pone el if and if y define, eh, declara como que guión bajo archivos y todo en mayúscula. No me queda claro por qué se nos mezcla así. Bueno, primero, archivos.c, en .h, perdón, nunca .c, para vincularlos, si lo voy a utilizar. Acá, ¿está claro? Sí, tengo que llamar, de nuevo, al abrir archivo, voy a llamar al, me imagino que tengo res igual in abrir archivo. Le paso todo lo que le tengo que pasar y me devuelve algo. Así voy a llamar. Y esta es la utilización del framework. No voy a llamar un fopen en el main ni en ningún otro lado. ¿Está claro? ¿Alguien no comprende esto? Esto pasa en todo. Esto fue como evolucionó la programación, el desarrollo, la informática y todo. Desde menos o más pequeño nivel hasta más alto nivel. Lo mismo como vimos el otro día con los tipos de datos. Empezamos desde un char o algo más pequeño de un char, si quisiéramos, en algunos lenguajes, o como vimos, o el que no sabe, por ejemplo, en Assembler, manejar un bit directamente. ¿Cómo ir hasta quizás la clase, qué sé yo, auto? ¿Se entiende? Bueno, lo mismo pasa con los frameworks. ¿Ok? Yendo a la pregunta del compañero. Esto no es obligatorio. ¿Querés ponerle AR? AR también es válido. Vos definiste un label. ¿Ok? Lo definiste acá. Y este pregunta si ese label existe o no existe. Nada más. ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno. Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no. Entonces, todos se van a poner ahora a hacer, para empezar, el framework correspondiente. Todos tienen que tener el framework correspondiente de archivo.c y archivo.h. Y todos los vistos hasta ahora. Def.h, global.c, global.h, funciones.c, funciones.h.
Esto tendría que tener la función que pedimos de la semana pasada de devolver un número aleatorio. El main.c o quieren llamarlo pepe.c, me da igual, pero tiene que tener el main adentro. ¿Ok? Bueno, empiecen. Después de eso, la idea es que con ese framework hagan el ejemplo que está en el Blackboard. El archivo se llama código sobre archivos, pero obviamente está mal porque no utiliza el framework. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Utilizarlo, pero utilizando el framework y los lineamientos vistos en clase. ¿Está claro? Bueno, métanle y en un ratito vemos el trabajo práctico que tienen que hacer para la clase que viene. ¿Ok? Ya. Bueno, mientras voy al baño.
Bueno, a ver, ¿cómo vienen? ¿Alguna duda? No, yo no llegué a anotar las 4 funciones que puso, pero después lo veo en la grabación. No, no hay problema. Igual es fácil, o sea, abrir archivo, leer archivo, escribir archivo, cerrar archivo. ¿Querés ponerle otro nombre? Ponerle otro nombre. Lo importante es eso. Pero bueno, ahora bien, esas son las 4 funciones principales. Ojo, ¿por qué? Porque ustedes si están dentro de un while, por ejemplo, dentro de un bucle, hay que ver cómo leen y qué leen. Si quieren leer por líneas, si leen por bytes, con lo cual quizás le conviene tener algunas funciones más. Podrían tener leer archivo por línea, leer varias líneas, en el cual por parámetro ustedes lo van a saber. Si escribieron por línea, van a saber la cantidad de líneas que escribieron primero. Y después podrían pasarle la cantidad de líneas. Así que podrían tener una función que sea que reciba un entero con la cantidad de líneas a leer también. Leer cantidad de bytes. Bueno, cada uno hará las funciones correspondientes. Lo que seguro es que tienen que hacer esas funciones. Sí, ¿quién me quería preguntar algo? Yo he levantado la mano, profe. Le hago una pregunta. Am, ¿Qué argumentos había puesto usted en las funciones que ha dicho de abrir archivo, leer, cerrar, Eso lo escribir? vas a hacer vos. No es, yo no te lo voy a dar. Eso Ok. depende de lo que vos necesites. Lo que es seguro Ujú, es que, por ejemplo, en abrir archivo, le vas a tener que pasar mínimamente, le vas a tener que pasar el nombre del archivo. Dónde está, si no está, lo crea. Pero si no, no vas a saber cómo abrirlo. El ujú, modo, y me parece que sería lo mejor que se pase el modo. Ahora, si no pasas el modo, y vas a tener que tener 4 funciones mínimamente o 2 funciones de abrir el modo. ¿En qué tipo de modo? Lectura, escritura, W, R, o si quieres escribir al final de donde terminó de escribir. A, bueno. ok. Entonces, mínimamente me parece que esas 2 variables la tendría que pasar. Más, y bueno, quizás sí también. No lo sé, eso lo vas a ver vos. Lo mismo, vuelvo a repetir, en leer archivo y escribir archivo. Leer archivo, podés devolverlo directamente que lo retorne la función, como podés retornarlo en una variable que pase por referencia. Podés poner otros tipos de parámetros que quizás necesites, como esto que te comenté, la cantidad de líneas a leer y mucho Ujú, más. Vos lo ujú. vas a hacer como vos quieras, pero que te funcione, que te sirva y que tenga sentido, obviamente. Básicamente lo tomamos como un proyecto de desarrollo. No entendí. No, perdón, no importa. Bueno, Profe, bueno, consulta. En la sí. clase pasada también había mencionado de usar funciones .c. En este caso, o sea, nosotros, ¿qué es lo que es más conveniente? Usar archivos.c y por otro lado, de la clase pasada, aleatorios.c, por ejemplo, o poner todo en funciones.c. No. Entendamos la diferenciación. A ver, ¿alguien podría responder eso? ¿Alguien entiende o imagina qué respuesta le darían al compañero en base a lo que vimos hasta ahora? No escuché la pregunta. Que puede ser que en archivos.c vamos a tener lo relacionado a archivos y en funciones.c otro tipo de funciones para, por ejemplo, printear un mensaje o ¿Y lo de por la qué? tarea pasada. Está perfecto. Eso que vos decís está perfecto, pero ¿por qué? Y por el scope que tiene cada archivo, yo me Esa quiero... respuesta fue muy ambigua. Podría Ok. decirte sí, sí, tenés razón, pero no, o sea, dale, no fuiste al grano. Igual entiendo más o menos a lo que va, pero yo me refiero, entonces, ¿para qué necesitamos un funciones.c? ¿Para qué usaríamos las funciones.c? Justamente, se los estoy preguntando a ustedes. Porque lo que vamos a tener en funciones C van a ser funciones comunes que se van a utilizar en todo el programa en otros archivos también, por ejemplo en archivo.c. Exactamente. No formarían parte del framework. El framework principalmente
estás creando, en este caso y principalmente en esta materia, va a ser para la utilización de recursos. Y de hecho así se crearon los frameworks, para la utilización de recursos. Después creció y se utilizan frameworks para un montón de cosas. Puede tener un framework para enviar mails, por ejemplo, en Java. Bueno, listo, voy a tener un framework que envía mail, un mail sender. ¿Ok? Sí, evolucionó muchísimo. Ahora bien, en el comienzo era principalmente para el manejo de recursos. Entonces, la manera es abstraerte y entender vos cuál sería ese uso. ¿Entendés? ¿Queda claro? No, la verdad no. ¿Cuál para vos es la diferenciación? En este caso hablamos de una, vos me acabas de mencionar, por ejemplo, una función que es una única función, devolver aleatorio, ¿verdad? ¿Cuántas funciones tenés en el framework de archivos? 5 no. Mínimamente 4, dije. Bien. Mínimamente 4, ¿no? ¿Eso ya no te da una señal de algo? Todas esas funciones son específicas. Para un determinado recurso, en este caso. Archivos. Sí. Para una determinada funcionalidad, para un determinado recurso. Si vos tuvieras, imaginemos lo siguiente, acá no va a pasar, porque está mostrando printf, bueno, en general está mostrando y en general ya lo hace automáticamente. Imagínate que vos estarías utilizando o compilando en un microcontrolador en el cual la pantalla, el display, lo estás poniendo vos. Y vos estarías haciendo otro framework que sea display.c y display.h, en el cual mostrarías todas las funciones de display. Mostrame esto con color, mostrame esto en toda la pantalla, mostrame esto solo en un pedacito, mostrame un menú, mostrame, bueno, todo eso corresponde a display.c y display.h. Y así lo mismo, teclado, así, si estaríamos utilizando, por ejemplo, TCP/IP, sockets, utilizaríamos también otro. Bueno, ese sería el sentido. En cambio, en Claro, funciones tenés aleatorio, pero vas a tener otro también. Imagínate que tenés, por ejemplo, no sé, uno que sea, como dije antes, ejemplos tontos, sumar, restar, qué sé yo, y lo pondrías ahí, ¿entendés? ¿Se entiende? O no, quizás sea algo que justifique decir, che, no, cuenta matemáticas.c, cuenta matemáticas.h. ¿Entendés? Vuelvo a repetir, la finalidad de la materia justamente es esa. Independientemente después del lenguaje, es justamente que ustedes se den cuenta de esas cosas. Eso es pensar, en base a lo que tienen que hacer. ¿Se o sea entiende? que en sí en funciones sería algo más chiquito y de uso más general, quizás. ¿Qué es la definición de framework? ¿Qué significa framework? ¿Quién No, sabe? sí, ¿Qué significa framework? Tener Como el un nombre montón de cosas reutilizables que podamos utilizar y tomar, así no la programamos de nuevo, básicamente, o hacer pequeños cambios. Me encanta que no me hayan dado la respuesta que siempre todos me dan, la traducción del inglés al español, marco de trabajo. Porque la mayoría me marco de trabajo, marco de trabajo. Que no está mal tampoco. Que no está mal que me digan marco de trabajo porque es un marco de trabajo. Y es un marco y es un pedazo, justamente. Bueno, sí, lo que dijo el alumno también es así. Ahora bien, funciones.c también respondería a lo que dijo este alumno. Y bueno, la diferenciación es que vos vas a tener un montón de frameworks reutilizables, pero que vuelvo a repetirte. Esa utilidad que vos le das cambia. En un caso vas a tener un montón de pequeñas funciones que vas a utilizar en un montón de lados. Por eso funciones.c. Ahora, el framework es específico, vas a tener un montón de funciones, pero específico a algo. En este caso, a un recurso. Puede ser específico a otra cosa, como dijimos, un mail sender. ¿Qué es el mail sender? De nuevo, los que hayan trabajado en Java quizás alguna vez lo han utilizado. Al fin y al cabo es una librería que está en una librería. Al fin y al cabo es un framework. Pero tranquilamente puede estar, y de hecho está, en muchísimos entornos. Vamos a ser más claros todavía.
Para que no digan, che, el profesor está diciendo esto. Y lo dijo el profesor. Me imagino que todos alguna vez programaron en C Sharp. O saben por lo menos lo que es C Sharp. Bueno, listo. Los que no programaban en C Sharp, vamos a ser más claros. Todos quizás alguna vez jugaron algún juego. O todos alguna vez, no sé, instalaron algunos códecs. O lo que fuese. Nunca nadie tuvo la necesidad de en Windows instalar los frameworks de Windows. El 2, el 3, el 3.5, el 4, el 4.5. Bueno, todo eso que hoy en día la mayoría de los Windows, por ejemplo el Windows 11, la mayoría ya lo trae instalado. Y aún así, por más que lo traiga instalado, muchas veces tenés que hacer al revés, porque esto ya trae en el 4.5, pero a veces el 2 no trae esto. Bueno, justamente entonces vamos a dar esta tarea. Para la clase que viene quiero que todos lean y sepan y me puedan responder qué es un framework y justamente qué es un framework de Microsoft. De Microsoft. ¿Ok? Porque justamente eso es la informática. Y justamente todos los sistemas operativos traen la necesidad y la obligación de instalar frameworks. Y principalmente los que no lo sepan son los que más tienen que saber esto. Porque es inadmisible que una persona de tercer año de la carrera de informática nunca haya mínimamente instalado un framework. Y no un framework del profesor Fabio. Un framework de Microsoft. ¿Y qué quiero decir con esto? El que nunca instaló un framework de Microsoft es porque no jugó ni siquiera lo necesario, lo mínimo, para estar inmiscuido e involucrado con la informática. Porque vuelvo a repetir, muchísimas aplicaciones, pero muchísimas aplicaciones de una computadora, sacando las básicas y sacando las que hacen todo automáticamente, te van a obligar a instalar frameworks. Para adelante y para atrás. Si estás con Windows 11 vas a tener muchas veces que instalar un 2.0 o un entorno de compilación en C y C++. Y el caso inverso para cuando se trabaja con sistemas operativos que sean previo al 10. De Windows siempre hablando, ¿no? Si hablamos de Linux, ¿qué sería lo mismo en Linux? ¿Cómo serían Un los shell, paquetes, perdón? la shell. Los paquetes sería algo muy amplio, porque estás metiendo todo. Todo en Linux se instala por medio de un paquete. Tenemos que decir qué tipo de paquete en todo caso. La shell no sería un framework. O el No, shell. No. no, no. A ver, instalan, me imagino, por línea de comandos. Todos deben haber instalado mínimamente alguna vez, porque además todos cursaron computación aplicada. Entonces, ¿no tuvieron dependencias? Sí. Bueno, Podría ser OpenSSL, por ejemplo. exactamente, 100%. OpenSSL es claramente. Obviamente que, a ver, a diferencia de Microsoft, que están metidas la mayoría dentro de ese framework, y tenés un montón que quizás no utilizás, pero vas a tener un montón, en Linux está mucho más desglosado. Directamente es lo que vas a necesitar, empezando por lo básico. ¿Y qué va a ser lo básico? Sí, entornos de compilación, entornos de ejecución, librerías que justamente tiene que ver. A ver, el caso más claro podría llegar a ser si yo tengo un entorno instalado en Linux y ese entorno lo tengo sin interfaz gráfica. ¿Qué va a ser lo primero que va a instalar si lo paso a instalar a interfaz gráfica? Xorg. Eso fue muy específico y está muy bien. Me encantó que lo hayas dicho. Pero bueno, para ser más claros, dependiendo
el entorno con el que voy a estar trabajando y me va a instalar un montón de cosas necesarias. KDE, por ejemplo, muchos me instalan y me obliga a tener un montón, pero un montón de librerías que son del entorno. Entonces, sea lo que fuese, vuelvo a repetir, acá en Linux va a estar todo bastante desglosado. Aún así son todos framework, la mayoría. En este caso, pueden averiguar, pero van a ser los framework para el manejo de la pantalla. Ahí podemos hablar del Xorg o un montón de otros que también y de que dependen obviamente del entorno con el que voy a estar trabajando y la distribución y demás. Pero aún así, la mayoría me van a estar bajando frameworks para la funcionalidad de la comunicación entre la máquina con el display, con el monitor. ¿Se entiende? ¿Está claro? Ahora sí. El BC Credit. Muy bien. Bueno, el que dijo eso, BC Credit también. Sí, bueno, hay un montón. Hay un montón de cosas. Pero al fin y al cabo son framework. Si nos metemos más de lleno, directamente va a haber framework para manejar justamente la comunicación entre la placa de video y el sistema operativo. Yo no me acuerdo mucho, no sé hoy en día, porque la verdad no estoy tan metido tampoco hoy en día con los juegos en una computadora, pero cuando yo tenía, no sé, 15 años, estoy viejo, ¿no? Hace como 25 años. Tenías que instalar el Open. Yo me quedé, creo que era el OpenX, Open 9, puede ser, OpenCL 9. DirectX, El ¿no era? DirectX era, exactamente, el DirectX. El DirectX que para correr un juego, no sé, el Command and Conquer, qué sé yo, un juego de mi época. Y te estaba instalando eso. Para la comunicación, ¿para qué? Para poder correr toda la parte gráfica que no tenía el sistema operativo. Lo instalaba el juego. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo pasa acá. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Quedó claro? Y por favor, estaría bueno que chumeen los que no vieron este tipo de cosas. Bueno, lo último que vamos a ver, TP para la semana que viene. Realizar un programa que simule la producción y consumo de productos. La producción se debe realizar por lotes de productos de 10 unidades y cada unidad producida se debe almacenar en un archivo de texto denominado producto.txt. Cada unidad representa una línea de texto en el archivo con el siguiente formato: producto porcentual 02, donde porcentual 02D es un valor numérico secuencial comenzando por 1, luego 2. El consumo de productos se realiza al leer el archivo y deberá mostrar por pantalla cada línea leída. O sea, cada vez que se lee una línea de archivo se está consumiendo un producto. El programa debe contemplar la apertura del archivo con distintos punteros, file, uno para la producción y otro para el consumo. Cada vez que se fabrican productos se utiliza la opción W en el comando fopen y al consumir la opción R. Bueno, a ver, varios temitas. Primero, en general, en esta materia, al comienzo, principalmente, vamos a trabajar con lo que es producción, productor-consumidor, que después eso se va a desglosar en 2 o más procesos. Con lo cual, ya váyanse dando una idea de este tema. Y en este caso, el productor va a estar escribiendo y el consumidor va a estar leyendo. Vamos a trabajar 2 punteros. Cada uno lo va a manejar a su manera, veremos cómo cada uno lo hace. Ya charlamos un poco acerca de esto. Todo el uso lo tienen que hacer con el framework correspondiente también. Van a guardar, acá lo pueden hacer por línea,
Lo que seguro es que van a tener que poner producto 0,1, producto 0,2, producto 0,3, etcétera, hasta llegar a 10. Y después lo van a leer igual. Simple. ¿Ok? Bueno, es otras preguntas, nada particular. Bueno, ¿se entendió? Sobre esto, por ahora entonces vamos a tener, digamos, dos mains, uno para registrar el producto o para escribirlo y otro para consumirlo. No, por ahora no. Ok, Si vos tenés dos main, ¿cuántos procesos tendrías? para dos mains, Mínimamente. Sí. ¿Cuántos eh, ejecutables tendrías mínimamente? dos. Y sí, Sí, sí. por ahora no llegamos a ver dos ejecutables. Por ahora estamos en un ejecutable. ¿Ok? O sea que el main que escribe también es el que va a leer después el archivo. Sí. Muy bien, ok. Igualmente, te aviso algo a vos y obviamente acá estamos recién empezando, estamos viendo la materia y todo. Ese tipo de preguntas, obviamente, en un parcial no se van a responder. Ojo con eso, porque ya me ha pasado muchas veces. Eso es una pregunta de interpretación. Y eso ya lo tienen que saber ustedes. Acá justamente estamos pensando y todavía ni siquiera vieron todo lo que va a seguir en la materia. Pero bueno, también no tengan miedo de equivocarse y la idea es que ustedes jueguen y después se los corrige y de esa manera se aprende. ¿Ok? Sí. Independencia, muy importante, tienen que tener proactividad. Bueno, nos vemos la semana que viene. Por favor, hagan ese ejercicio. ¿Ok? Y todos ya tengan todo lo que vimos hasta ahora, todo listo, todo tiene que tener los archivos que charlamos. ¿Ok? Ok, Tremendo. profe, nos Muchas vemos. gracias. Profe, Buenas noches. genial. Profe. No, profe, Gracias. muchas Chao, gracias. profe. Nos Nos vemos. vemos. Chau, chau.